Hola, nosotros somos del equipo 2, conformado por Eric, Israel, Guillermo, Donovan, Daniel, Samserey y su servidora Linda, de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, plantel Azcapotzalco, de la materia de Ciencias de los Materiales 1, dirigida por el profesor Juan José Romero Arenas. A continuación, explicaremos el tratamiento térmico por el método de recocido, su definición y sus tipos. El recocido se refiere al tratamiento térmico de un material expuesto a elevada temperatura durante un periodo de tiempo y, luego, enfriado lentamente. Corrientemente, el recocido se lleva a cabo para eliminar tensiones producidas por el trabajo en frío, incrementar la plasticidad, la ductilidad y la tenacidad del material, y para producir una microestructura específica. Los cambios estructurales propician la transmutación en las propiedades mecánicas del material. Todo tipo de recocido consta de tres etapas: calentamiento a la temperatura prevista, mantenimiento o impregnación térmica a la temperatura recomendada, enfriamiento, generalmente a la temperatura ambiente. El tiempo de recocido debe ser prolongado, pues de esta forma se podrá permitir la necesitada reacción de transformación. La temperatura también es importante. El recocido se acelera al aumentar la temperatura, ya que representa un proceso de difusión. Durante el calentamiento y el enfriamiento existe gradientes de temperatura entre el interior y la superficie de la pieza. Esta magnitud depende del tamaño y geometría de la pieza. Si la velocidad de cambio de la temperatura es grande, la probabilidad de que la pieza adquiera tensiones internas será mucho mayor. Por lo tanto, esto repercutirá en deformaciones y agrietamientos en la pieza. Durante la aplicación de recocido, existen fenómenos de recuperación y cristalización. Este tratamiento térmico es aplicado generalmente durante el proceso de hechurado, en la cual se necesita una gran deformación plástica. Esto se realiza para poder permitir una posterior deformación sin rotura o excesivo consumo de energía. En una pieza metálica se generan tensiones internas como respuesta a los procesos de deformación plástica, tales como mecanizado y estampación. Al enfriamiento no uniforme en piezas conformadas a elevada temperatura, soldada, moldeada, etc. Y a una transformación de fase, inducida por enfriamiento en la que la fase madre y la fase producto tienen distinta densidad. Si no se eliminan esas tensiones residuales, se pueden producir distorsiones y alabeos. El recocido blando es un proceso de tratamiento térmico de temperatura elevada. Como su nombre lo indica, el objetivo del proceso consiste en ablandar un material tanto como sea posible. Tras el recocido blando, el material tendrá una estructura blanda y fácil de mecanizar. Durante el recocido blando de una estructura de acero perlítico, las laminillas de cementita toman forma esferoidal, creando pequeñas partículas de cementita redondas en una matriz ferrítica blanda. Se trata de un proceso de difusión relativamente prolongado, y el tiempo de inmersión es normalmente superior a las 4 horas. Tras el proceso de esferoidización, el componente se enfría lentamente. La temperatura del proceso se debe elegir en función de la aleación de acero, normalmente entre 700 y 900 grados centígrados. El recocido blando se realiza generalmente en un horno con gas protector o en un horno de vacío, para evitar la oxidación o decarburación. Para las aleaciones de cobre y latón, el proceso físico es distinto. La temperatura de recocido blando está entre 300 y 650 grados centígrados para las aleaciones de cobre y entre 425 y 650 grados centígrados para las aleaciones de latón. Recocido de eliminación de tensiones. Consiste en calentar a una temperatura de entre 550 y 650 grados centígrados, mantener entre 30 y 120 minutos y enfriar lentamente con la finalidad de eliminar las tensiones internas sin producir variaciones esenciales en las propiedades existentes. Se muestra el curso de la temperatura. Si se desea evitar la oxidación, es necesario utilizar hornos con atmósfera protectora o empaquetamientos especiales. En sus aplicaciones son las piezas difíciles de templar, sensibles a las distorsiones, piezas fundidas como consecuencia de las tensiones creadas por diferencias en la velocidad de enfriamiento durante la solidificación. En piezas con uniones soldadas, especialmente si son de gran tamaño, puede requerirse un distensionado previo al montaje para evitar roturas por tensiones.
luego de un maquinado. Normalizado del acero, o también conocido como recocido de normalización. El normalizado es un tratamiento térmico que sirve para afinar la estructura y eliminar las tensiones que suelen aparecer en la forja, y sobre todo después de ciertos sobrecalentamientos o enfriamientos en malas condiciones. Aunque también lo usamos siempre que se quiere eliminar los efectos de cualquier tratamiento térmico anterior. Es un tratamiento importante para los aceros, como preparación para el temple, homogeneizando su estructura en toda la pieza después del forjado y eliminando los efectos del sobrecalentamiento en el crecimiento del tamaño de grano. Aunque mediante el normalizado podemos recuperar el acero sobrecalentado. El proceso del normalizado consiste en calentar el acero a 50 grados centígrados por encima de la temperatura crítica superior, asegurándonos la austenización completa de toda su estructura, mantenerlo hasta que la temperatura llegue al interior, sacarlo de la fragua y dejar enfriar al aire. La normalización se utiliza principalmente en aceros al carbono y aceros de baja aleación para normalizar la estructura tras el forjado, la laminación en caliente o la fundición. La dureza obtenida tras la normalización depende del análisis dimensional del acero y la velocidad de enfriamiento utilizada. Durante la normalización, el material se calienta a una temperatura aproximadamente a la temperatura de endurecimiento, que va entre los 800 a 920 grados centígrados. A esta temperatura se forman nuevos granos austeníticos. Los granos austeníticos son mucho más pequeños que los granos ferríticos anteriores. Los beneficios de la normalización permite que el acero obtenga una estructura homogénea de grano más fino con propiedades predecibles y maquinabilidad. El recocido supercrítico se lleva a cabo a una temperatura ligeramente inferior a la temperatura eutectoide, es decir, a los 723 grados centígrados. Es importante mencionar que en este proceso no implica la transformación de austenita, por lo que el recocido subcrítico resulta ideal para que el material sea más blando y más resistente. En el recocido subcrítico tenemos tres categorías, que es por ablandamiento, contracritud y globular. En el ablandamiento, como bien lo dice, su principal objetivo es ablandar el acero mediante un proceso rápido y económico. Contracritud, su principal objetivo es aumentar la ductilidad de los aceros de poco contenido en carbono, y su enfriamiento suele realizarse en el aire. En el recocido subcrítico globular se realiza para obtener en los aceros al carbono y de baja aleación una estructura de muy baja dureza. Los materiales a los que se le aplica el tratamiento térmico son básicamente el acero y la fundición, formados por hierro y carbono. También se aplican estos tratamientos térmicos a diversos sólidos cerámicos. Como ya se ha mencionado, mejora la maquinabilidad, dureza, resistencia según sea el caso, en disminución o en aumento. Un claro ejemplo sería la fabricación de cubiertos de acero, ya que necesita dureza, resistencia y baja ductibilidad, y así mucho más aplicaciones.